quisiera su opinión respecto a esta situación de retroceso que vive y que experimenta ahora mismo el país con el anuncio de apagones que luego resulta que no van a ser esta semana, pero que no se descarta que sean la próxima o tal vez en noviembre. En fin, una situación complicada en la que vive ahora mismo el país. Y esto como consecuencia de la falta de inversión, de la falta de mantenimiento, una desidia absoluta y una incapacidad de ejecutar la política energética en el Ecuador, que ahora nos tiene al borde de los apagones. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Qué bueno verle a Alexis y a Tesenia de nuevo. A ver, sobre el tema, creo que no solo este problema, sino en relación a todo lo que está pasando por el Ecuador, porque creo que es claro que estamos en un momento decadente, se debe a la falta de un Estado presente, ¿no? A un Estado que sepa hacer políticas públicas. Yo escuchaba al ministro de Energía que indicaba como que la transferencia de la potencia que había en la infraestructura hidroeléctrica y un montón de explicaciones y después, obviamente, minutos después decir que no va a haber este corte, es decir, no se tiene un Estado, ¿no? No se puede creer en la palabra ni siquiera de un ministro porque no se entiende lo que está pasando. Entonces creo que en conclusión, y creo que estoy como acercándome también al tema que vamos a tener hoy, la importancia de tener gente capacitada y un Estado que sepa hacer políticas públicas y que pueda hablar también con la verdad a los y las ciudadanas, ¿no? Eso sería como que mi mensaje en relación a los posibles apagones que va a tener el Ecuador, Ujú. que ya nos está haciendo un recuerdo de los años 90, ¿no? O sea, de retroceder varios años en el país. Qué gusto verle a Gabriela, aunque sea telemáticamente, pero siempre es un placer conversar con ella. Yo quería las impresiones de Gabriela Gallardo con respecto de lo que fue no solo el debate del domingo, sí, por supuesto, el debate, la puesta en escena, las exposiciones tanto de Luisa González como de Daniel Noboa, pero lo que ha sido en general esta campaña electoral y lo que está en disputa. Gaby. Gracias, Alex, por la pregunta. Bueno, es una pregunta profunda, amplia. Creo que en términos generales hay que notar que existen dos posiciones políticas, dos planes de gobierno completamente distintos, dos propuestas de modelo de desarrollo distintos que se están poniendo en juego en estas elecciones, ¿no? Entonces tenemos a la derecha y tenemos un proyecto de izquierda y en temas sociales efectivamente tienen diferentes formas de ver. Entonces, por un lado, por ejemplo, en tema de género o en temas de educación, la forma en la que abordan el tema de la inseguridad, la jubilación y el tema de los y las jóvenes, como por ejemplo con lo que se mencionaba la tabla de drogas. Entonces, Ujú. en diferentes de diferentes tópicos, temas que se necesitan para construir un país con un modelo de desarrollo más justo, más sostenible, se tiene que abordar como esta temática, ¿cierto? Y creo que lo que está proponiendo Daniel Noboa es una receta muy parecida a la que planteó Guillermo Lasso en las elecciones anteriores. De hecho, me hace Ujú. mucho acuerdo. Estaba revisando su plan de gobierno y decía, y también en lo simbólico, en cómo transmite los mensajes, me hace mucho acuerdo a cómo Guillermo Lasso gana las elecciones anteriores. Mientras que tenemos a la candidata Luisa González, que tiene un plan de gobierno, diría, mucho más estructurado y que se encuentra también siguiendo una tradición y también políticas públicas que ya se habían implementado en el país. En este sentido, voy a poner como el ejemplo un tema controversial, por ejemplo, el tema de la jubilación, Ujú. que me parece que es vital, pero digo, esto es un ejemplo solo para que veamos la falta de coherencia que se ha manejado dentro de los planes de gobierno y de las cosas que se dicen en esta campaña, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, el candidato Noboa habla de disminuir, de aumentar los años para la jubilación, Ujú. en una de las declaraciones que dio en un medio de comunicación, el cual pude escuchar, y después, días después, se contradijo y dijo, no, no, eso no va a pasar, ¿no? Y en campaña, de hecho, vimos también en el debate Pero, que ya no lo mencionó. pero en el plan de gobierno de él Esta dice falta- revisar, o sea, y yo creo que ninguna revisión es hacia abajo, jamás. Mientras que su candidata a vicepresidenta dice que se debe desestatizar la seguridad social, que no debe ser estatal, que no debe existir para todos, sino que para los que se puedan pagar un seguro está bien, pero para que los pobres hay que darles vouchers. Y el candidato en el debate y el candidato ha ofrecido además $450 de pensión mínima. Es una gran contradicción. Exacto. Entonces, creo que eso justo es lo que me parece que es importante transmitir a la ciudadanía, es que hay que votar por un proyecto coherente.
Incluso si es que alguien dijera, bueno, yo creo en la derecha y quiero votar por políticas públicas de la derecha, pero bueno, entonces que se sepan que están votando por eso, ¿no? Ajá. Pero no que estén votando por algo que se está pronunciando en campaña de un día a otro para ganar ciertos votos y que su plan de gobierno y que su partido político piense distinto. Incluso la falta de coherencia en que hay entre el candidato Noboa y su candidata a la vicepresidencia. O sea, parece que fueran como de de dos partidos completamente distintos en algunos momentos, ¿no? Parece que no se pusieron nunca de acuerdo. Por ejemplo, en el plan de gobierno, revisando, hablaban de la agenda LGBTIQ+, ¿no? Que se lo pueden encontrar en el plan de gobierno de Daniel Noboa. Y tiene una candidata a la vicepresidencia que ha hecho campaña y abiertamente en Cuenca, que de hecho llamó a varias organizaciones a juntarse para hacer una declaración de la familia, protección de la familia, en contra de los derechos de la población LGBTIQ+. ¿No? Entonces, sí, a ver, la vicepresidenta leyó el plan de gobierno, estuvo de acuerdo en lanzarse con este partido político. Aparte, ¿cuál es la diferencia entre PRIAN y ADN? También hay que pensar como desde los partidos, que entendemos que es la Revolución Ciudadana. Yo creo que ya hay varios años en los que se ha ido construyendo, a pesar de que es heterogénea y que hay ciertas diferencias, pero sabemos lo que es la Revolución Ciudadana, ¿no? Mientras que ADN o PRIAN realmente no se sabe qué es este partido político. Es un partido de alquiler y quien ha alquilado ese partido es uno de los empresarios herederos de una de las fortunas más grandes del país. Finalmente, ahí no se ve un proyecto político. Por eso yo hace un momento, Gabriela, no sé si estaba escuchando en ese momento, le hacía la comparación a Licenia con respecto de, por ejemplo, la llegada de ambos candidatos. Noboa acompañado de su mujer y de su madre, mientras que Luisa González iba acompañado de su compañero de fórmula, de Andrés Arauz. Es decir, ahí se veía un equipo, estaba un proyecto político, un proceso político que lleva más de 15 años, que es la Revolución Ciudadana, y del otro lado estaba la Corporación Noboa. Ahí no hay una organización política. Completamente de acuerdo. Un tema familiar, ¿no? Hablar como de la esposa. Aparte, digo, simbólicamente importa también lo que están mostrando los candidatos, ¿no? La esposa del candidato Noboa, como una influencer hablando de desnutrición infantil, o sea, o hablando de que ella quiere dar a luz en Carondelet, ¿no? El volver como esta figura de la primera dama, que ya no estamos en estas ideas, estamos en el 2023 hablando de Estado, de políticas públicas, en medio de una crisis, como para estar mostrando a la familia en lugar del equipo de campaña, de las propuestas, de las políticas públicas. Y eso es lo que pudimos ver en la campaña. Y de acuerdo, ¿no? Tenemos a Luisa González, aparte una madre soltera, a comparación de un hijo de un millonario, que llega acompañado de candidato que aparte ya nos demostró quién es en las anteriores elecciones y que ha sido ministro de Estado y que sabe lo que es hacer políticas públicas. Entonces creo que también ahí podemos ver como cuál sería la diferencia, ¿no? Entre que gobierne igual que Lazo, ¿no? Que gobierne Lazo con su familia en Carondelet mostrando las fotos de el matrimonio, ¿se acuerdan de este sonado matrimonio? O que tengamos un Estado con gente que está buscando tener ministros, ministras, un programa de gobierno. Y eso también lo podemos ver, digamos, para no quedar solo en la parte retórica, en el plan que se encuentra en la página del Consejo Nacional Electoral. Hay unas iniciativas, de hecho esta de Ecuador Decide me gustó mucho, en la que se pueden revisar como cuáles son las propuestas y cuál es el número de propuestas que tiene cada uno de los candidatos, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de seguridad nomás, vemos que Daniel Noboa presenta solo 15 propuestas, de las cuales ninguna habla del tema del narcotráfico, que sabemos que es súper importante en nuestro país, mientras que la candidata de la Revolución Ciudadana tiene 23 propuestas y más de 20 promesas de campaña, ¿no? Y se nota que hablan de política pública, de cómo indicadores, de cómo se puede medir esto y cómo se puede implementar, ¿no? Por ejemplo, restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el de Derechos Humanos, reestructurar el Ministerio de Interior, hablar del tema también de las filas de las fuerzas de seguridad, mientras que sabemos que existe ahí un tema de infiltración, ¿no? De nuestras fuerzas de seguridad por parte del narcotráfico, mientras que Daniel Noboa no tiene establecida ninguna política pública dentro de su plan de gobierno. Entonces, me parece también que hay un poco de improvisación, ¿no? Yo creo que ni siquiera se lo esperaba a Daniel Noboa llegar a la segunda vuelta. Y algo del debate que nos dejó claro es que no fue lo mismo que hablar 5 minutos en intervenciones cortas, que tener casi 3 horas para poder profundizar cosas que no tiene ni él claro, ¿no? Porque no hay claridad. Yo creo que él no tiene claridad en cómo resolver esto, ¿no? Esta locura de hablar de la consulta popular para el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? En un gobierno que va a durar tan poco.
y esa es su mayor propuesta porque no se le ocurre nada más. No sé si vieron esto que también me pareció una locura, el tema de hacer unos botes, de unos barcos y que se Las vayan los cárceles presos de los barcasas, barcos. las cárceles barcasas que dijo. Exacto. O sea, Ujú. parece como que en verdad fuera esto un cuento y que se les ocurrió ese rato, que no han leído nada de temas de seguridad y por eso es que en el plan de gobierno lo hicieron tan así, tan retórico, Ujú. con Ujú. tan poca claridad de cómo alcanzar metas y objetivos, que es lo que debe tener un plan nacional de desarrollo, ¿no? Ujú. Ahora, Gabriela, hay pronunciamientos a esta hora. Yo todavía no he hecho el comentario con respecto de eso, lo tenía pendiente, porque como este país es tan divertido que todos los días pasan cosas, uno tiene que hacer comentarios sobre la coyuntura, entonces me voy guardando temas, y seguramente el día viernes lo trataré, pero ahora quiero aprovechar para conversarlo con ustedes dos. Sectores de la centroizquierda, de la izquierda, del progresismo, como quieras llamársele, por ahí ha aparecido ya el economista Alberto Acosta, ayer vi un TikTok de Yacu Pérez, he visto a gente de la UNE, he visto a gente Unidad Popular, de los... Partido claro, Socialista. de la UNE, que es de MPD, Unidad Popular. Ayer el Partido Socialista también. He visto estudiantes, eso me sorprende un montón, o sea, gente de la FEUE. Cuando tienes a Verónica Abad diciendo que la educación debe ser un privilegio, no un derecho, entonces quiero verles después a los señores de la FEUE cuando salgan a las calles, cuando tengan que salir a las calles a protestar y lanzar piedras. Y han dicho, vamos a votar nulo, ¿no? Ujú. Ya no es el nulo ideológico, sino ahora es el nulo razonado. Finalmente estamos otra vez con la Revolución Ciudadana en segunda vuelta y con un candidato que representa quizás una derecha todavía más radical que la de Guillermo Lasso, porque la vicepresidenta de Daniel Noboa no es condenada. En cada entrevista ella dice tal cual lo que piensa y siente. Y a pesar de eso tenemos a todos estos sectores que le cité a Gabriela y que seguro se me van a escapar algunos otros diciéndome, va a votar nulo, como que si el nulo fuera un candidato. Es una opción, sí, pero es como cuando estás en la asamblea y te abstienes en un tema que es vital y prácticamente te lavas las manos. Te lavas las manos, Y exactamente. te deshaces de la responsabilidad. Estamos como para tomar esa decisión en este momento de hacernos los locos, Gabriela, cuando en juego está el país, o sea, saber si nos queda algo de país en los próximos 18 meses. Sí, creo que no estamos como para darnos ese lujo, diría yo. O Ujú. sea, me parece muy bien que se construye también desde las críticas. Es necesario, creo que criticar también los procesos anteriores, estoy de acuerdo, pero también para construir algo, sobre todo porque estamos en un momento emergente en el país. Yo hace justo en las elecciones pasadas tuve la oportunidad de escribir un artículo refutándole a Alberto Acosta, un artículo que le había posicionado en una revista que hablaba de las verdaderas izquierdas. Entonces, yo creo que este discurso de las verdaderas izquierdas es un daño, justamente porque lo que permite es que la derecha avance. Y la derecha tiene a alguien como algo que hace que se unan mucho más fácil, que es el capital, ¿verdad? Ujú. Mientras que las izquierdas están pensando más en un tema ético. Entonces, entiendo el dilema, pero creo que actualmente el país como no puede más, creo que ya experimentamos esto en las elecciones con Guillermo Lasso. El 88% de la población ecuatoriana está en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, eso nos demuestra que si nos podíamos haber unido la izquierda en las elecciones anteriores, hubiéramos podido ganar, digamos, y me Ujú. posiciono también desde ahí. Entonces, respondiendo quizás a Alberto Acosta como uno de los ejemplos, es que si es que dejamos que ahorita la derecha de Daniel Noboa avance, después no podemos estar hablando del tema ambiental, ni vamos a tener espacios para hablar de temas de género, que son una agenda mucho más progresista dentro del gran espectro de la izquierda. Creo que es momento de no estar otra vez pensando en cuál es la verdadera izquierda, sino más bien al menos en cómo podemos salvar en este momento el país. Y lo mismo desde los movimientos sociales, ¿no? También hay feministas, por ejemplo, que se encuentran como por el tema del aborto, no tan cercanos o cercanas a pensar en votar por la Revolución Ciudadana. Y aquí me gustó una discusión que tenía con unas compañeras justo del movimiento feminista ecuatoriano, que decían, yo no voy a votar por Daniel Noboa. Y yo le decía, ¿qué significa eso? O sea, dijo, no, o sea, es que eso significa que no voy a votar por Luisa González, pero sobre todo no voy a votar por Daniel Noboa, Pero es lo por lo que mismo. representa Daniel Noboa. Es ¿Qué lo mismo, significa eso? es optar por Que el no, nulo. exacto, no, no es votar por el nulo, no es votar por lo nulo. Es un tema práctico, para ser pragmáticos y pragmáticas en una situación como la que está el Ecuador. No estoy de acuerdo con las propuestas que tiene
que la forma de pensar ideológicamente de esta izquierda que representa a Luisa González, pero prefiero eso Claro. que a que gane Daniel Noboa. Entonces, sobre todo, no voy a votar por Daniel Noboa. Y creo que ese debe ser como el mensaje que tengamos, si tenemos cuestionamientos, porque obviamente tenemos ciertos cuestionamientos desde la izquierda, porque como digo, siempre estamos buscando algo, un proyecto más ético, algo más cercano a una agenda progresista en muchos más temas. Pero no podemos dejar que gane Noboa porque realmente esto va a ser exactamente igual que gane Guillermo Lasso y tendremos este 88% de insatisfacción por las crisis que estamos Pero ahí viviendo. habría que considerar, a propósito de lo que señala Gabriela, que me parece esa discusión muy interesante con respecto de la postura de algunas mujeres y de algunos grupos que militan en el feminismo, que resisten sí, digamos, la visión sobre el aborto tiene Luisa González, pero creo que Luisa González en el tema mujeres y en el tema ambiental ha enviado dos mensajes muy claros. Sobre el tema del aborto ha dicho: yo no voy a retroceder un milímetro de hasta dónde ha avanzado el país en materia de derechos, lo cual me parece a mí que es muy positivo para defender todos los logros de las mujeres en defensa de sus derechos, y no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general, alcanzados, ¿no? En los últimos meses o quizás años, a través de la Corte Constitucional y de lo que ha hecho medianamente la Asamblea, por un lado. Y por otro lado, durante el debate, Luisa González envió un mensaje muy interesante, sobre todo a las comunidades, ¿no? Y al sector indígena con respecto de la utilización de la consulta previa. ¿Qué decir sobre eso también, Gabriela? Sí, quizás ahí voy a empezar con el tema de género, que me parece importante mencionarlo. Uno es que en el debate creo que faltó, fue uno de los temas ausentes de este debate y creo que muy importantes, sobre todo cuando en el Ecuador, solo del año 2023 llevamos en 238 feminicidios. O sea, es una cosa terrible, cada 26 horas muere una mujer por causa de un feminicidio, una de las tasas más altas registradas desde el año 2014, ¿no? Entonces, obviamente que no se hable de este tema parece que es un error. Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? Tenemos un proyecto político como la Revolución Ciudadana que tiene a dos mujeres que están llevando una agenda feminista, como es el caso de Paola Pavón y el caso de Marcela Guiñaga, que está haciendo todo el tema del trabajo de los cuidados, las manzanas de los cuidados en el Guayas. Entonces, tenemos un proyecto que sí tiene una perspectiva, o que al menos hay a la forma de comenzar a construir desde los feminismos, y tenemos, por otro lado, completamente opuesto, el proyecto que está presentando Noboa, sobre todo con Verónica Abad, que habla en términos ya totalmente descontextualizados de las tasas que tenemos de violencia de género, en las que niega que existe violencia de género, e incluso refuta a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces ya llega a ser un poco de locura lo que está proponiendo Verónica Abad en contra de una agenda de género. Entonces creo que ahí hay unas diferencias muy grandes como para que nos posicionemos. Si queremos tener un país feminista o un país que represente a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas, solo hay una opción, porque la otra estoy segura que va a ser ya un peligro, no representa otra cosa que ya un peligro tener a Verónica Abad como vicepresidenta del país. Bueno, y también Noboa, ¿no? ¿Se acuerdan de este tema del bono que hablaba de los $60 en su Para plan las de mujeres acompañamiento humano, embarazadas. ¿no? Y Claro. decía, a ver, no, pero ahí sí que sea solamente como para las mujeres, pero no para que se estén embarazando, ¿no? O sea, ya son Pero comentarios previamente, misóginos. Gabriela, el mismo candidato dijo en un evento, en uno de sus mítines, que las mujeres se embarazan para captar ese bono. Y ahora resulta que propone mantener el bono que tiene Guillermo Lasso, incluso por el mismo valor. Claro, es misógeno, el comentario es misógeno, ¿no? O sea, realmente es misógeno lo que está proponiendo. Entonces, a veces le sale, ¿no? Ese es el realmente Noboa, ¿no? El que pudimos escuchar en un primer debate donde habló intervenciones muy cortas, entonces sabíamos quién era, a lo que le está pasando ya en esta segunda vuelta en la que tiene que hablar más, y entonces ahí sí va saliendo el verdadero Daniel Noboa que no conocemos los y las ciudadanas, y este es uno de los comentarios que hace, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, la candidata a la vicepresidencia, sino también el propio Daniel Noboa. Y de ahí, en términos de la consulta previa, aquí me parece muy importante que la Revolución Ciudadana todavía tiene un ala ecologista, diría yo, todavía tiene un ala que está promoviendo el cuidado de la naturaleza. Sin embargo, obviamente queda todavía en el partido posicionarse, por ejemplo, frente a Yasuní, que no fue como, pero sí, bueno, ya se ha mencionado Luisa González diciendo que van a respetar, ¿no? No como Guillermo Lasso, porque son demócratas, ¿no?
pero que falta todavía discutir en temas ambientales, pero creo que ahí hay un poco más apertura para hablar, incluso el tema de la consulta previa, hay más cercanía con la Revolución Ciudadana, mientras que por otro lado tenemos a Daniel Noboa, que trata de venderse como un joven progresista, pero vemos que sale el tema de la minería, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de que la empresa Noboa tenía relaciones con la minería y no podía ni siquiera defenderse o dar un comentario más transparente, ¿no? Uh -huh. Más que decir, no, yo no tengo nada que ver, cuando sabemos que ha estado involucrado y su trayectoria política y profesional ha sido en relación de su padre y de los negocios de su familia, ¿no? Entonces creo que eso es también otra cosa, y creo que también volviendo con el tema del movimiento indígena o de las posiciones de la izquierda, es donde hay más espacio, tal es así que la Revolución Ciudadana les ha invitado a participar en mesas para conversar al movimiento indígena, mientras que por otro lado, Daniel Noboa ha atacado al propio presidente de la CONAIE, ¿no? Se le mencionaba diciendo que es un correísta, tratando de atacarlo de alguna manera. Esa sería como que en ese sentido la diferencia también en relación con el movimiento indígena y con los temas de la naturaleza, que es una bandera de lucha que está teniendo el movimiento indígena ecuatoriano. Y Gabriela, ¿qué le pareció la propuesta en materia educativa? Hicieron ambos candidatos. La candidata González mencionaba que ella va a devolver los presupuestos para educación, sobre todo en las universidades, con la condición de que se amplíen los cupos, algo que no es tan sencillo de hacer, depende muchísimo de los recursos y de las capacidades propias de cada universidad, pero mencionó ahí también una especie de curso para que todos puedan acceder directamente a la universidad, obviamente con la respectiva inyección de recursos a las universidades, mientras que el otro candidato pues no fue específico en la forma cómo va a ampliar los cupos para el ingreso a las universidades. Él hablaba nuevamente al estilo de Lazo del libre ingreso, algo que en la práctica ya los estudiantes han podido verificar que no existe. Sí. Aquí volviendo como el tema, porque creo que nos debe quedar claro que a las personas que votaron por Guillermo Lazo, que no fue la mejor opción, que fue un error, porque creo que ya hay que tomarlo en esos términos, haber votado por la derecha de Guillermo Lazo. Él propuso exactamente lo que está proponiendo Daniel Noboa, el libre ingreso, ¿no? Ese es el discurso con el que se ganó el voto de los jóvenes y de las jóvenes, y vimos en este tiempo que eso es imposible. O sea, si hay que ver, de hecho, el porcentaje de cuántas personas han ingresado actualmente los estudiantes, si han ingresado más estudiantes, la respuesta es no, salvo el tema de las universidades de garage, que eso también es alguna proliferación que ha habido en los últimos años con Moreno y con Guillermo Lazo, y que es una mentira para los y las jóvenes, porque después de terminar estas universidades privadas, aparte que se endeudan, después salen sin un puesto de trabajo, ¿no? Porque sí, con conocimientos realmente vagos, que no han profundizado nada y tampoco se ha hecho ciencia ni nada en el país, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre también un proyecto de la Revolución Ciudadana con Daniel Noboa en el tema educativo. El tema del ingreso, por ejemplo, habla y con con el conocimiento del caso, porque debo decir que en los años de la Revolución Ciudadana una de las cosas que más se mejoró fue el tema educativo, cerrando las universidades de garage, pero aparte de eso, imagínense en cómo se democratizó la universidad. Las personas de menores recursos por fin pudieron llegar a la universidad. Tal es el caso que había un porcentaje muy alto de personas que llegaban de primera generación de sus familias a poder terminar y salir con un título universitario. Y también la brecha de género de hombres y mujeres, más mujeres pudieron acceder a la educación superior y se pudieron graduar. Entonces hay un conocimiento de causa en el tema educativo. Aparte se ha creado el proyecto de becas, que tampoco hay cómo olvidarlo porque es algo que nos hizo soñar a muchos jóvenes, incluida yo, incluida muchas de las personas que conozco que se encuentran siendo ahora docentes. Y bueno, y también quizás algo ahí mencionar en el tema simbólico. A mí también me llamaba la atención cómo Daniel Noboa está súper posicionado y le dan invitación en todas las universidades particulares, y dirían, no es el mismo caso que dan a la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces aquí una vez una muestra más de lo público versus lo privado también, ¿no? Que yo creo que tiene que existir, pero en equilibrio, y creo que retomar lo público es una de las principales banderas de lucha que tiene la Revolución Ciudadana. Tal es el caso que Luisa González se encontraba el día de ayer, si no me equivoco, en el SPOL, dando como toda una charla magistral de cómo la educación
Se ha perdido en los últimos años la inversión en la educación superior, justamente teniendo un gobierno neoliberal, porque son políticas de recorte donde no se da el suficiente presupuesto que necesita la educación en nuestro país. Y hablando también de su propuesta de poder hacer como los preuniversitarios para que se pueda igualar un poco conocimientos y también se pueda ampliar el número de estudiantes. La única forma de ampliar, y esto estoy completamente segura, ampliar la capacidad de más estudiantes en universidades es con más infraestructura, con más profesores, sin descuidar el tema de la calidad. Y eso solo se puede lograr con más presupuesto en las universidades. No con abrir con crear una ley de libre ingreso y ya, porque ese no es el remedio, sino más bien ese podría ser completamente un problema después. Entonces sí, esas serían como que las grandes diferencias entre estos dos proyectos que son totalmente opuestos. O eliminando el Cenecit, ¿no? La Cenecit. A ver, hay un tema que es súper interesante, lo estaba conversando ayer con dos buenos amigos extranjeros que están siguiendo de cerca, muy de cerca esta elección. Y hay algo con lo que no cuenta la Revolución Ciudadana, con lo que sí las derechas y han contado durante todos estos años, Gabriela, y les ha sido muy útil. Es decir, para posicionar el relato de la corrupción, por ejemplo, necesitaron de los grandes medios de comunicación, de los titulares de prensa todos los días, vinculando al correísmo con corrupción. Para que la tabla de drogas sea hoy ese tema tan satanizado sin que logren entender finalmente de qué se trata, necesitaron de los medios de comunicación. Y así por el estilo para muchas cosas. Para satanizar el dinero electrónico, para satanizar el cambio de la matriz energética y las cocinas de inducción. Acuérdense todo el cuento que metieron y el miedo que metieron sobre el tema de las cocinas de inducción. El dinero electrónico se lo bajaron para entregárselo a los bancos y no al Banco Central como era en un principio. Entonces, entre ellos el Banco de Guayaquil. Uno de los grandes problemas que se generó justamente es en el tema educativo. Y ayer le escuchaba, en esto que yo les citaba a ustedes, el TikTok de Yacu Pérez, él hacía una lista de cosas que supuestamente la Revolución Ciudadana hizo mal, ¿no? Y de errores que cometió. Y uno de esos, ¿sabes cuál decía, Gabriela? Es impidió que los jóvenes ingresen a la universidad. Lo que dice Yacu Pérez en su TikTok contradice todo lo que nuestra invitada nos acaba de decir en este momento, que en los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana fue cuando más desarrollo educativo hubo. Entonces, ¿cómo hacer si los propios candidatos presidenciales y los propios actores políticos de este país son los que se encargan de permanentemente repetir esos relatos y esas mentiras? Sí, por ejemplo, también otra política que me acabo de acordar, el tema de las becas a las personas que recibían el bono de desarrollo humano. Y esto no se puede olvidar porque siempre se dice a veces como que sí se privilegió a ciertos grupos. No, pues también se creó en programas específicamente para las personas que reciben, familias que reciben el bono de desarrollo humano que puedan ingresar a las universidades y ese porcentaje fue alto, ¿no? Entonces, políticas así se estaban pensando y aparte era la primera vez que se estaba creando todo un sistema de educación superior más articulado también con el desarrollo del país, ¿no? Hablamos también de Yachay, por ejemplo. La eliminación de Yachay y que se ha intentado en todos estos años, seguramente será un proyecto que continuará con Daniel Noboa, que al parecer no tiene idea tampoco de lo que es la educación superior en nuestro país. Esa desarticulación también que existe. Sí, son los medios de comunicación, ¿no? Lo que tú dices, Alexis, son los medios de comunicación, cómo posicionan ciertas ideas. A mí me parece terrible lo que está pasando con el tema del consumo de drogas. Aparte aquí también decir que no puede ser posible que el candidato Daniel Noboa se hable, porque así es como se presenta, como el candidato joven, y que esté totalmente desarticulado con las demandas de los y las jóvenes, por ejemplo, con el tema de la tabla de drogas, ¿no? Si de hecho la mayoría de jóvenes, si es que se pronunciaran, si pudieran pronunciarse, van a mencionar que están a favor de la tabla de drogas, ¿no? Este es un discurso sobre todo conservador diciendo que la forma de prevenir que sus hijos, niños, niñas consuman drogas es eliminando esta tabla, ¿no? Y aquí hay un error fundamental, es que se confunde el consumo con la comercialización. Entonces, si es que alguien que está cargando, está vendiendo un porro de marihuana, esto igual es sancionado y está penado, mientras que si está consumiendo es una cosa completamente distinta. Y creo que a nadie de nosotros, si es que a nuestros hijos, hermanas, hermanos, que vemos que consumen, quisiéramos que vayan a las cárceles ecuatorianas, ¿no? O sea, la forma de hacer es con un sistema de rehabilitación donde se pueda como tratar a través de la psicología, a través de centros de ayuda comunitarios. Hay un montón de otros tipos de políticas que han sido ya aprobadas,
como para pensar que la opción es ir a la cárcel, donde vemos que hay unas crisis carcelarias donde podemos perder a un familiar por haber consumido algún tipo de drogas, ¿no? Entonces creo que es un problema que está creciendo. Igual la cannabis a nivel internacional se está viendo en investigaciones que también trae ciertas consecuencias positivas. El uso de la cannabis, es decir, muchos productos están creciendo en el mercado, entonces creo que hay que tratarlo de manera técnica, ¿no? Entonces, no dejarnos creer como con todo lo que estamos escuchando, sobre todo los medios de comunicación que transmiten sin una información adecuada y aparte sin personas técnicas que están como en estos temas y dejando que se difundan como mensajes de candidatos como de Daniel Noboa que proponen este tipo de cosas que afectan completamente a la vida de los y las jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Un gusto conversar con usted. Esperamos tenerla nuevamente pronto. Muy amable. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Un buen día. Les vaya muy bien. Chao, chao. Lo propio para usted. Gabriela Gallardo, investigadora y PhD en Desarrollo y Género, que ha estado con nosotros, 8:43. Una breve pausa. Ya volvemos.